Lo primero, muchas gracias por tu tiempo, por esperarnos. Y creo que lo más obvio es comenzarte preguntándote cómo y cuándo empiezas a trabajar en la película. Pues empezamos, mi hermano y yo, a desarrollar este proyecto porque teníamos algunas historias guardadas, somos muy observadores los dos, nos gusta pues ver el mundo que nos rodea y sobre todo la gente que nos rodea y eso nos inspira. Y de ahí pues surgieron pequeños relatos que tenían un punto muy canalla y un poco pues lunático también y de ahí arrancamos, empezamos a hacer como unas pequeñas sinopsis de las historias y contratamos a David Pascual, que también aportó una historia y ya como empezó a hacerse tratamiento. Esto sería por el año, hace 4 años, yo creo que fue, y 2021, 2020, por ahí. Y a partir de aquí, pues empezó a coger forma, ya nos dieron una primera ayuda y aquí contratamos a Enrique Pardo y a Guillermo Guerrero, que hicieron pues eso, ¿no? El equipo de guionistas. Ujú. Claro, ahora vamos a lo narrativo, al guión que me interesa mucho, pero quería preguntarte por el tema de la financiación, de cómo se saca adelante. ¿Cuánto tiempo habéis estado en ello? Pues esta ha sido la primera vez que hemos hecho un proyecto de largo un poco más rápido, porque también recibiendo pues la trayectoria de Misterio de Pink Flamingo y de Europa en 8 bits ayudó mucho, digamos, a que ya vieran una trayectoria pues consolidada y se ha hecho pues en unos 3 años, que es algo bastante rápido para lo que estábamos acostumbrados y creo que es algo positivo, sin duda. Y ojalá pues podamos mantener esos ciclos de tiempo porque si no uno se desespera mucho esperando. Quería preguntarte un poco por la forma, en el sentido de pues, los cinco relatos, en plan, esta forma de que sean también autoconclusivos, que se parezca también un poco a las dinámicas de lo que podría ser un corto. Entonces, ¿cómo realmente encontráis o sea, el formato ontológico? ¿Cómo encontráis realmente esa historia que queréis contar dividida? ¿Es más fácil segmentarla de esa manera? Pues ha sido para mí una evolución natural de venir del documental y la publicidad a pasar a la ficción, al abordar este cambio pues con estos relatos breves. Creo que ha sido pues acertado porque así también el proceso de formación mío ha sido muy natural. Y creo que teníamos claro siempre estos pequeños relatos. Yo me acuerdo de leer muchos libros de relatos breves, siempre de la comedia negra que podías acoplar en esos pequeños tiempos. Y luego hay muchas películas, pues desde Relatos Salvajes, Noche en la Tierra, Amores Perros. Hay muchas pelis for rooms que siempre nos han marcado y nos apetecía también aportar nuestro granito de arena a este mundo. También la idea en un inicio era que Guille iba a dirigir dos y yo las otras dos. Pero bueno, que al final con como lo carga el diablo, pues se retrasó un poco, yo ya cogí las riendas del proyecto y de alguna manera pues lo hice ya más mío y creo que se nota mucho pues en la parte, digamos, estética y formal, ¿no? Claro, ahí iba a ir. Yo no sé si vamos a ver en este curso, en este año del cine español, una peli tan cuidada a nivel de, que es Beatriz, la directora de foto. ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Qué le pides? ¿Cómo demandas? Porque siento que es un rodaje con muchísima preparación, siento que cada plano está muy, 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 muy cuidado. ¿Cómo de importante es esa parte para ti, la parte de la estética, la parte de la forma? Fundamental, yo creo que define mucho mi trabajo, que cada trabajo que he ido haciendo ha ido como teniendo más en cuenta todo esto. Creo que la ficción te permite generar universos desde cero a un nivel que no lo hace el documental y pues eso, me lo tomé muy en serio y de alguna manera conformamos pues ese equipo que quería llevar la película a un universo casi de cómic, hiperrealista. Creo que, como te decía antes, lo que pasa por las cabezas de la gente, pues si lo acompañábamos pues eso, de unos colores dominantes primarios que en cada historia son distintos y que nos transmiten mucha carga emocional, iba a ser un buen cóctel explosivo. Y Bea, pues la verdad es que tiene un talento increíble, ha sido
muy fácil trabajar con ella y me ha ayudado mucho, he delegado un montón en ella, en toda la parte fotográfica y lo ha elevado todo, ¿no? También Mireia, la directora de arte, ha trabajado muy bien y hemos podido pues intervenir los espacios pues con estos colores que ya se verán en la película y del vestuario, por ejemplo, también creo que ha sido súper importante. Nos dice mucho de los personajes, incluso pues hay momentos como en la segunda historia que hay metáforas detrás de esos vestuarios y en definitiva pues creo que ha habido un buen equipo entre Bea, Mireia y Ruth para componer esta paleta, ¿no? Estas historias. Te leía en una entrevista que decías que realmente la película y todas las historias eran una reflexión sobre el tiempo, o sobre el poco tiempo que nos queda y debemos de aprovecharlo bien. No sé si podías elaborarme un poco más, si crees que eso, que realmente la película, por mucho que hable desde la comedia, por mucho que hable desde el humor, realmente está hablando de una cosa un poquito más seria. Sí, siempre me gusta vestir a veces las cosas de colores y tratarlas como de una forma más facilona, pero detrás siempre hay un mensaje, hay una profundidad, en este caso pues también filosófica del sentido de la vida, que qué hacemos aquí, hacia dónde vamos y por qué malgastamos nuestro tiempo muchas veces en estas manías, tormentos, en estas taritas que tenemos. Pero sí que es cierto que tiene luego esa doble cara, porque aparte de este mensaje naif, Mr. Wonderful, de vamos a aprovechar el tiempo, no seamos pues unos cenizos o unos vinagres, todas estas palabras me encantan, unas agonías, pero al final somos personas imperfectas, lo cual además somos personas fallidas muchas veces y esto hace que, aunque la teoría te la sabes muy, muy bien, la práctica no la aplicas. Entonces este bucle del aprendizaje y el error creo que es muy interesante y se ve reflejado en todas las historias porque al final los personajes van haciéndose esa lucha, pero no quiero desvelar mucho, pero en general no les sale del todo bien. Entonces al final un poco es reírse de nosotros mismos, de que parece que tropezamos 1000 veces con la misma piedra y un poco ahí. Abre una ventana a esa reflexión de decir, ¿podremos lidiar con nuestros calvarios o no? Ujú. Quería preguntar también, obviamente, por el elenco. Claro, hay muchas caras conocidas, lo hablábamos antes, ¿no? Desde Valls, Duro, el mismo Coronas, Arce, que estructura todo. Cuando tienes un cast tan potente, digamos, que puede poner tantos ojos sobre la película, ¿es algo que se busca? ¿Es algo que ha surgido? ¿Cómo se incorporan ellos más o menos al proyecto? Pues ha sido una aventura de lidiar con los 16 actores y actrices, cada uno con sus locuras, pero bueno, la verdad que me la han puesto muy fácil, ha sido guay tener pues un retrato también de diferentes personalidades que se comportan de manera muy distinta, que interpretan los papeles de formas diferentes y creo que esa riqueza de la variedad que hay pues se aprecia, ¿no? Y los universos que cada uno ha llevado a desarrollar. La verdad es que fue empezar a conseguir algún nombre y a partir de ahí como que ayudaba a que salieran los demás. Arturo fue de los primeros que entró en el proyecto, Vito Sanz, que la verdad es que tiene una actuación estelar y bueno, pues un poco ha sido muy gratificante, muy enriquecedor porque era mi primera vez trabajando con actores y me intimidaba mucho y al final pues me traté de formarme todo lo que pude antes de la peli, luego tuve a Frank también de coaching ayudándome y me ha gustado mucho, creo que es un camino de no retorno. Quería preguntarte también una reflexión sobre la comedia en España, que siempre parece el género chico, siempre parece una cosa que se mira en menos, cuesta también que llegue a las temporadas de premios, por ejemplo, y no tiene esa parte del reconocimiento, a lo mejor más autoral. Es difícil la que te voy a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué miramos la comedia en menos en España? Pues es curioso porque creo que igual se suele hacer un tipo de comedia bastante parecido, entonces la gente igual no se lo toma tan en serio, creo que muchas veces no se hace comedia como más de autor, pero a la vez sí que hay dos títulos recientes que me gustaría mencionar, como La Casa en Flames o El Buen Patrón, que para mí son dos pelis que tienen un tono de comedia un poco diferente a lo que se suele hacer en España
que sin ser parecidas a Pequeños Calvarios, pero que creo que pues por suerte han tenido reconocimiento. Yo siempre reivindico el humor como forma de vida, como forma de arte, y siempre pues lo he pensado así, que es más difícil en muchos casos hacer una buena comedia o hacer una comedia arriesgada. Y este tipo de comedia, pues igual Alex de la Iglesia en sus inicios también hacía una comedia más loca, con elementos más surrealistas. Y luego pues en Argentina, en Francia, en Reino Unido, siempre la comedia creo que ha estado mejor valorada o más, pues eso, como no llevada a algo como digamos de clase B, sino como que estaba ahí muy adelante, y ojalá pues que la peli pueda encontrar también que se sepa valorar y que tenga un recorrido importante, y el boca a boca. Al final las comedias tienen que funcionar en taquilla por el boca a boca y que la gente lo pase bien. Y a la última, claro, estábamos hablando de que la peli pasa por Málaga, luego creo que está en estuvo en Alicante también, ahora aquí en Valencia, en el Cinema Chova. ¿Qué significa para ti, qué significa para la película un festival como este? Aquí estamos en casa, ¿no? Por fin podemos traer la peli a Valencia. Es el festival que siempre nos ha apoyado desde que hemos dado nuestros primeros pasos. Por desgracia vamos a pasar de los 40 pronto, mi hermano ya este año, y se nos acaban las oportunidades, pero sin duda eso, ¿no? Nos han tratado con mucho cariño toda nuestra trayectoria. Y va a ser un momento muy especial poder compartirlo con familiares, amigos, en una sala como la del Teatro Principal, que es súper chula. Así que con muchísimas ganas y muy agradecidos pues a todo el equipo, a Carlos y a todo el equipo que han levantado el festival y lo han llevado a los jóvenes, que al final este festival es para traer proyectos de vanguardia, traer miradas frescas, proyectos transgresores. Y esto lo estamos viendo en la programación, estamos viéndolo también en el público, que creo que hay que hacer hincapié en que el público que viene ahora al festival es mucho más joven, se acerca a las universidades, y que también, pues fíjate que las apuestas que está haciendo de premiar como a Son Baker, mira hasta dónde ha llegado. Entonces hay que saber valorarlo, y creo que es eso, está en un gran momento el festival. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte con todo lo que ven. Muy bien. Muchas gracias. Un placer.